Bien, vamos a reiterarles, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros invitados que ya se agregan también a este importante panel. Primer panel, la Contraloría Social y la Participación Ciudadana en este Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario del Estado de Durango, en esta aula magna. Bien, ya tenemos aquí la presencia de nuestras distinguidas autoridades y vamos a recibir también con un fuerte aplauso a la maestra María del Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. También la recibimos con un fuerte aplauso. Se integra a este primer panel la Contraloría Social y la Participación Ciudadana. Bien, les agradecemos a los integrantes del panel ocupar sus lugares en el podio a fin de proceder al inicio del panel, la Contraloría Social y la Participación Ciudadana. Bien, ya están aquí con nosotros nuestros panelistas. Les pido a todos ustedes también tomar sus lugares, a quienes nos acompañan de diferentes partes de la República Mexicana. Les damos la bienvenida nuevamente a esta octava reunión nacional de Contraloría Social, también en el marco de los festejos del 452 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango. Sí, perfecto. Perfecto. Para que no pase el discurso, no lo veo. Acá viene. Ya no hay nada que decir, mejor. Y cuidarnos. Mejor ya no hablemos. Sí. Bien, tomamos nuestros lugares. Nos procedemos a dar principio a este primer panel. Importantísimo tema, la Contraloría Social y la Participación Ciudadana. Les pedimos tomar sus lugares a nuestras autoridades. Igual, gracias, secretario, por la oportunidad, la verdad. No, que creo que es muy importante estar aquí con ustedes. Muy bien. La CEP es un papel fundamental. Yo creo que trabajamos. Ya estamos escuchando los micrófonos de nuestros panelistas. Muy bien. Bien, les pido tomar sus lugares para hacer la presentación de este panel a nuestros compañeros de los medios de comunicación, de la prensa, la radio y la televisión. Vamos a pedirles también a los organizadores, despejen por favor este escenario. Muy bien. Yo les voy a orientar. Sean bienvenidos, señoras y señores. Primer panel, la Contraloría Social y la Participación Ciudadana. Presento a ustedes a los panelistas en este primer panel. Primeramente, el ciudadano gobernador constitucional del Estado, contador público Jorge Herrera Caldera. Panelista, contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su experiencia laboral y de servicio público incluye su desempeño como catedrático de la misma facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, miembro de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, consejero de la Cámara Nacional de Comercio y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra. De 2004 a 2006 fungió como secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango y formó parte de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Fue presidente municipal constitucional de Durango 2007-2010
presidente de la Red de Municipios Unidos por Durango, que agrupa a los 39 municipios de nuestra entidad federativa, y presidente nacional de la Red de Municipios por la Salud, organismo que agrupa a los 2.479 municipios del país. De 2008 a 2009 formó parte del Consejo Nacional de Salud, diputado federal, siendo secretario de la Comisión de Transportes, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de Participación Ciudadana, las tres comisiones en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y hoy, en este 2015, gobernador constitucional del Estado de Durango, periodo 2010-2016, y coordinador de la Comisión de Infraestructura de la Conferencia Nacional de Gobernadores, por decisión unánime de sus homólogos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Damos la bienvenida a Durango, maestra María del Rosario Robles Berlanga, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la actual administración funge como secretaria de Desarrollo Social. En 1994 fue diputada federal y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y representante del Poder Legislativo en la Cumbre Mundial sobre Pobreza realizada en Copenhague. En 1997 fue secretaria de Gobierno del Distrito Federal y 2 años más tarde, jefa de Gobierno del Distrito Federal. También se desempeñó como coordinadora de la Red de Mujeres Mexicanas Comprometidas con la Paz en la campaña del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y vicecoordinadora de Política Social en el equipo de transición de la actual administración. Durante 20 años fue profesora de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora y coautora de diversos libros y artículos sobre la pobreza en México, la situación del campo mexicano y problemas de género, así como conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales, e integrante de la Red Mujeres en Plural y de la consultoría Sostén, centro de inteligencia que tiene por objetivo empoderar a las mujeres. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenida a Durango, maestra María del Rosario Robles Berlanga. Contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en el programa de Dirección de Empresas D1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y con maestría pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Actualmente, durante el periodo 2010-2017, es auditor superior de la Federación, con una trayectoria profesional de más de 40 años en los ámbitos de la auditoría, la fiscalización y el control. Se ha desempeñado como titular de la Contraloría Interna del ICONSA, la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos. Fungió como director de Supervisión y Evaluación de las Contralorías Internas del Sector Público en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Durante los 8 años anteriores a su designación actual, se desempeñó como auditor especial de cumplimiento financiero en la propia Auditoría Superior de la Federación. Recibimos con un fuerte aplauso al contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, quien es auditor superior de la Federación. Muchas gracias. Maestro Javier Treviño Cantú. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Actualmente es subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública y durante 2012-2015 fue electo diputado federal por Nuevo León. En el sector privado fue vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de Cemex. Con un fuerte aplauso, el maestro Javier Treviño Cantú. Y finalmente, el maestro Virgilio Andrade Martínez, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia.
Actualmente es el titular de la Secretaría de la Función Pública de nuestro país. Se ha desempeñado como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano descentralizado de la Secretaría de Economía, consejero electoral del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, secretario técnico de Banrural y de la Financiera Rural, director general adjunto de Legislación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, ha colaborado en el Gobierno del Estado de Puebla, en Petróleos Mexicanos, en la Oficina de la Presidencia de la República y en las cámaras de diputados y de senadores. Le damos también la bienvenida, un fuerte aplauso al secretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade Martínez, en quien dejamos los micrófonos como moderador de este panel. Adelante, maestro. Muchas gracias, gracias a todos. De nueva cuenta, muy buenas tardes. Iniciamos entonces la reunión nacional con este panel vinculado con la importancia de la participación ciudadana y la Contraloría Social. Como ustedes ven, la conformación del panel tiene la presencia del Estado, quien va a formular cuál es la visión que se tiene desde sus distintos ámbitos respecto del control social y la participación ciudadana. En ese sentido, en primer lugar, tenemos dos grandes ámbitos de políticas del Estado y de la Federación que están presentes y que son fundamentales en nuestro país. En primer término, el desarrollo social, representada de manera muy destacada en las políticas de desarrollo social del país por la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Y recordemos que las políticas de desarrollo social en México atienden de manera directa a 14 millones de personas, con alrededor de 60 programas, varios de ellos con involucramiento, prácticamente todos, de contralorías sociales. Y por lo tanto la participación ciudadana se vuelve fundamental para el seguimiento de los recursos públicos en las distintas ramificaciones que los programas de desarrollo social tienen en nuestro país. Por lo tanto, el testimonio, la opinión y la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo Social serán esenciales de conocer. Al mismo tiempo, la política de la educación pública en México. Ustedes saben que es de una gran tradición y que ha sido esencial para México el desarrollo de la educación pública. Hoy, con 29 millones de niños y de jóvenes en la educación básica y también un número importante en la educación media superior, integran lo que es la columna vertebral del futuro de nuestro país, con más de 1.200.000 maestros, con 270.000 escuelas que son directamente vigiladas por los gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Y allí tenemos no solamente la participación de la Contraloría Social, sino también de los padres de familia. ¿De qué manera va a contribuir o contribuye la Contraloría y la participación ciudadana en el seguimiento de las políticas educativas y más aún con la reforma? Lo vamos a conocer de manos de quien tiene la responsabilidad de la planeación y evaluación de la política educativa en México, del subsecretario Javier Treviño Cantú, que además ustedes pudieron escuchar en su semblanza curricular la experiencia que tiene en materias generales de políticas públicas. Por supuesto que a nivel de entidades federativas, conducir las participaciones federales para el desarrollo estatal es una tarea fundamental de los gobiernos. Y por eso tendremos en la voz de nuestro anfitrión, del señor gobernador Jorge Herrera Caldera, una visión que también nos va a permitir conocer la experiencia municipal y en distintas comunidades de una entidad federativa que muestra diversos contrastes en su desarrollo y de la necesidad de la participación de los ciudadanos a nivel de municipios y de las entidades federativas. Finalmente, la rendición de cuentas establecida y vigilada por la Auditoría Superior de la Federación, en manos hoy
del contador Juan Manuel Portal Martínez. La Auditoría Superior de la Federación, si bien da en principio seguimiento posterior a las cuentas públicas, debemos recordar que también da seguimiento a auditorías especiales y, por lo tanto, parte de la fiscalización que vendrá sobre todo con la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción se depositará también en las comunidades y en la participación ciudadana. ¿De qué manera? La rendición de cuentas tomará a la participación ciudadana como factor para poder hacer una evaluación objetiva de la aplicación de los programas. Lo sabremos en la voz de Juan Manuel Portal. Entonces, como ustedes ven, tenemos un panorama integral de la visión del Estado respecto de cómo se manifiesta hoy la participación ciudadana y cuáles podrían ser las mejores prácticas en cada uno de los ámbitos que les acabo de mencionar. Por lo tanto, para abrir el panel y tener un orden con la lógica de la mecánica del Estado, comencemos a escuchar la política más genérica en materia de desarrollo social en voz de nuestra secretaria, estimada secretaria Rosario Robles, quien nos va a plantear la visión que tiene la Secretaría de Desarrollo Social respecto de la Contraloría Social y la participación ciudadana. Muchas gracias, secretaria. Gracias, Rosario. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, gobernador Jorge Herrera, por recibirnos una vez más aquí en Durango. Le agradezco enormemente al secretario Virgilio Andrade la invitación que nos hiciera para participar en este panel, en esta tan importante 8ª reunión nacional de Contraloría Social. Y por supuesto es un gusto compartir esta mañana con nuestro querido auditor don Juan Manuel Portal y con Javier Treviño, nuestro subsecretario en la Secretaría de Educación Pública. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social partimos de un principio que tiene que ver evidentemente con las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto en materia de lucha contra la corrupción y por una mayor transparencia y el ejercicio estricto de los recursos públicos. Para nosotros es fundamental esta vigilancia sobre los recursos públicos y que estos en particular, tratándose de la Secretaría de Desarrollo Social, lleguen a donde verdaderamente tienen que llegar, a los mexicanos y mexicanas que se encuentran en condición de pobreza y desde luego a quienes son los pobres, los más pobres entre los pobres. Por eso hemos diseñado toda una estrategia que tiene que ver con estos principios de transparencia y de rendición de cuentas que desde el primer día del gobierno mandató el presidente Enrique Peña Nieto, porque además estamos absolutamente convencidos de que si es inmoral y carece de ética que se desvíen los recursos públicos, tratándose de los recursos destinados al combate a la pobreza y a la desigualdad en el país, esta situación es doblemente inmoral. ¿Por qué? Porque estamos hablando evidentemente de la afectación a quienes menos tienen y a quienes más necesitan del apoyo del Estado mexicano. Desde luego que contamos y más recientemente con un marco jurídico que ha permitido fortalecer desde luego los sistemas anticorrupción. Contábamos con la Auditoría Superior de la Federación, con la facultad que tiene la misma de fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios. Y aquí quiero destacar una labor conjunta que hemos realizado y que de acuerdo a las evaluaciones que recientemente ha realizado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, han dado muy buenos resultados. Nos referimos a un instrumento muy importante de combate a la pobreza, que es el ramo 33 del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social,
un ramo que está descentralizado, que ejerce en estados y municipios y que lamentablemente por la falta de rectoría en este ramo, la Auditoría Superior venía señalando reiteradamente el que no estaba siendo canalizado a los objetivos y a las metas que tenían que ver con el combate a la pobreza. Gracias a una reforma que se hizo a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social recuperó la rectoría en este ramo y aun cuando no ejerce los recursos, gracias a este intercambio que tuvimos constantemente con la Auditoría Superior de la Federación, establecimos los lineamientos que nos permitieran garantizar que estos recursos, que son alrededor de 60,000 millones de pesos, realmente fueran destinados a combatir los indicadores y las carencias que, de acuerdo a la ley, son los derechos a los que deben tener acceso todos los mexicanos y todas las mexicanas. Este fue un primer elemento que nos permitió reconducir estos recursos y desde luego garantizar una mayor transparencia y una mayor eficacia, que esto también tiene que ver con este combate a la corrupción en el ejercicio de estos recursos. De la misma manera, estamos trabajando a partir de la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción y de las nuevas leyes que en materia de transparencia tenemos para lograr tener un manejo responsable de los recursos públicos destinados al combate a la pobreza. Estamos absolutamente claros que uno de los elementos, y así lo señalan la mayoría de los estudios de opinión, que más aleja a los gobiernos de las sociedades es precisamente la corrupción. Si hay algo en que la sociedad está colocando el índice todo el tiempo, es justamente en el tema de la corrupción y en el hecho de que no se rindan cuentas o de que los recursos no se estén administrando de manera adecuada. De ahí que la Contraloría Social para nosotros, en el caso de la Sedesol, es básica. No estamos hablando ya solamente de estos instrumentos que tenemos, Auditoría Superior, Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, las nuevas leyes de las que se ha dotado el país y que fortalecen el andamiaje jurídico, sino que aquí estamos hablando directamente de la participación ciudadana, de la participación social, de la participación de la sociedad en la vigilancia de los recursos públicos. Y este es un aspecto fundamental. Para nosotros, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, en todos los programas que manejamos, en todos tenemos incluidos como parte de sus reglas de operación la absoluta necesidad de establecer las contralorías sociales. En todos estos contralorías sociales, todos y cada uno de sus integrantes reciben orientación, reciben capacitación para asegurar que cuenten con información sobre sus derechos y responsabilidades, así como con elementos para que puedan vigilar las obras y las acciones que se llevan a cabo en las comunidades y que estas obras y estas acciones lleguen verdaderamente a quienes lo necesitan. Estas contralorías sociales para nosotros son muy importantes porque uno de los rasgos distintivos de la política social de nueva generación que ha puesto en marcha el presidente Enrique Peña Nieto es dejar la política de ventanilla y transformarla en una política en el territorio y reordenar la política social, no solamente la de la Secretaría de Desarrollo Social, sino de todas las dependencias vinculadas a los programas sociales
reordenarlas en función del territorio y en función de las carencias que tienen cada uno de los hogares de las familias de ese territorio. Así es que estas Contralorías Sociales permiten la vigilancia en estos recursos y permiten además romper esta relación vertical entre gobierno y sociedad y promover una relación horizontal entre los beneficiarios de los programas y fortalecer también el capital social. Adicionalmente, y en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, hemos constituido más de 67,000 comités comunitarios que son los responsables de garantizar que los objetivos y las metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que no solamente tienen que ver con el tema alimentario, sino que tienen que ver con los derechos sociales que consagra nuestra Constitución, con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, con el acceso a una vivienda con calidad o a servicios en la vivienda, con el acceso a la seguridad social y a un ingreso digno. Estos comités comunitarios son los encargados de supervisar que las matrices de inversión que estamos desarrollando por municipios y por estados se ejerzan a plenitud y que realmente las obras que se están realizando en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre se lleven a cabo y se cumplan con los compromisos de inversión establecidos. Estos comités comunitarios, quiero platicarles, nos han entregado más de 138,000 certificaciones a las 19 dependencias que participamos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y estas certificaciones corresponden a lo realizado por el gobierno federal. No somos nosotros los que nos estamos auditando, no somos nosotros los que nos estamos supervisando, son estos comités comunitarios y son ellos los que nos entregan el certificado de que ya tienen el agua potable, de que ya tienen la energía eléctrica, de que ya la escuela está en condiciones dignas, de que ya hay un centro de salud, de que ya se mejoraron las viviendas, de que ya tienen acceso a programas de alimentación, ya sea comedores comunitarios, tiendas de Liconza, lecherías Liconza, tarjetas sin hambre. Es decir, son certificados que acreditan las obras que se están realizando y que son las comunidades las que constatan que estas obras se cumplieron y las que certifican esta acción del gobierno. Esto ha permitido una interacción y una participación, pero no solo en esto, sino que son los propios comités comunitarios los que definen las prioridades, las obras que deberán realizarse de manera prioritaria en el municipio de acuerdo precisamente a las carencias y a lo limitado de los recursos, cuál es la obra que se establece como prioridad, y en función de esa planeación participativa se establece una priorización en cuanto a las obras que se realizan con vigilancia de la comunidad. Estos comités comunitarios, que son en la práctica Contralorías Sociales, también supervisan que los beneficiarios de los programas sean realmente los que tienen derecho a ese beneficio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, tenemos por primera vez un padrón único de beneficiarios y tenemos por primera vez un sistema que acabamos de presentar el día de ayer, que es un sistema de focalización para el desarrollo, que ha sido un esfuerzo titánico que hemos realizado con los gobiernos de los estados y con los municipios, en el que visitamos 9 millones de hogares, levantamos una cédula de información de 90 preguntas y hoy tenemos más de casi 7 millones de hogares en pobreza extrema alimentaria que sabemos por nombre y apellido, edad, género y tipo de carencia que tiene esa familia para garantizar la intervención o la interacción del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. De tal manera que
es público quiénes deben de ser los beneficiarios, de acuerdo a los criterios que nos marca la Ley General de Desarrollo Social, y las Contralorías Sociales y los comités comunitarios tienen ahora la función de verificar que es precisamente a esas familias que ya forman parte de este sistema público y transparente las que reciban los beneficios, y alejemos a la política social de lógicas clientelares o de lógicas de orden político o de favoritismo de amigos, y la llevemos directamente al objetivo que es verdaderamente combatir la pobreza y la desigualdad, y que por actos de justicia social lleguen los recursos a donde nunca habían llegado, que es el esfuerzo que ahora estamos realizando. Así es que en todo este esfuerzo de creación de planes de desarrollo comunitario, de padrones únicos, de sistemas de focalización y de esta Contraloría Social y Participación Comunitaria, creemos que estamos generando un círculo virtuoso que permita realmente que los recursos destinados al combate a la pobreza tengan resultados, los resultados que el país demanda, porque no podemos pensar en un México próspero, en un México en paz, si no tenemos un México incluyente. No podemos pensar en un México del siglo XXI si la mitad del país sigue estando en condiciones de pobreza y desigualdad. No podemos realmente sentir que estamos haciendo nuestra labor como gobernantes y como servidores públicos si no sometemos a los ciudadanos las tareas, la supervisión y la fiscalización de los recursos más importantes, los que están destinados precisamente a combatir la pobreza y la desigualdad, los que están destinados a construir un México incluyente, y para eso es fundamental la Contraloría Social. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, mi querido Paulino. Una vez conocido el panorama general de las diversas ramificaciones que tiene la disposición del gasto social, y habiendo también conocido los programas centrales que se tienen el día de hoy, a reserva de hacer un comentario final, vamos a pasar a una de las partes especializadas en la política social, que es la materia educativa. Y mucho más porque el día de hoy, además de la planeación y de la evaluación, la aplicación específica de los programas resulta relevante. En ese sentido, escucharemos al subsecretario, a Javier Treviño Cantú, acerca de la experiencia que la propia Secretaría de Educación Pública está viviendo en relación con la Contraloría Social y la participación ciudadana, en relación con esta parte fundamental de las políticas sociales en México. Adelante, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por la invitación. Señor gobernador, muchas gracias por la invitación para estar aquí en Durango. Señora secretaria de Desarrollo Social, qué gusto estar con usted aquí en el panel. Señor auditor superior de la Federación, encantado de estar por acá. Gracias de nuevo, Virgilio. Yo, además de agradecer la invitación a esta octava reunión nacional de Contraloría Social, quisiera que ustedes, todos los servidores públicos, tanto federales como estatales, recibieran un saludo por mi conducto del secretario de Educación Pública, del licenciado Emilio Choaifet Chemor, así como el reconocimiento de quienes trabajamos en la Secretaría de Educación Pública a todo este trabajo sistemático de esta comisión, porque es fundamental en este caso de intercambiar experiencias, las mejores prácticas que nos han permitido a todos fortalecer nuestra eficacia, nuestra eficiencia, la transparencia en las políticas públicas. Y bien lo decía el secretario de la Función Pública, en los últimos días hemos escuchado mucho en los medios de comunicación sobre la reforma educativa, pero mucho hemos escuchado también sobre un aspecto de la reforma educativa, que es la evaluación. Y lo que es importante señalar en este caso es que la reforma educativa al menos tiene que ver con 5 vertientes fundamentales. En primer lugar,
ponemos a la escuela en el centro del sistema educativo y poder dotar de autonomía de gestión a las escuelas, fortalecerlas en su infraestructura, fortalecerlas en su equipamiento, constituye una de las tareas centrales en la puesta en marcha de la reforma educativa. Una segunda vertiente de la reforma educativa sí tiene que ver con la aplicación de la nueva ley del servicio profesional docente. Es decir, hemos modernizado el ingreso al servicio profesional docente, la promoción, la permanencia, el reconocimiento a través de exámenes de oposición y a través de exámenes que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas en todo el país. Y desde el 20 de junio, conforme lo habíamos planeado con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en cada fin de semana hemos tenido alrededor de 40,000 aspirantes a diferentes posiciones de cargos de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica, o también en este caso, en esta semana que tenemos alrededor de 150,000 aspirantes al ingreso en la educación básica, maestros de educación básica, tanto preescolar como educación básica. Así es de que el tema de la aplicación de la ley del servicio profesional docente como segunda vertiente de la reforma educativa es un hecho, vamos aplicando la ley, vamos avanzando. Una tercera vertiente de la reforma educativa tiene que ver con ese gran sistema de evaluación de la educación que hemos establecido junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y a lo mejor no se ha oído mucho en las noticias, pero en las últimas semanas hemos llevado a cabo, hemos puesto en marcha, hemos aplicado la prueba Planea, que es la evaluación para los niños de sexto año de primaria, de tercero de secundaria y del último año de media superior en todo el país, con una participación de más del 94%. Hemos tenido un gran éxito en la aplicación de estas pruebas. En septiembre próximo estaremos aplicando la prueba diagnóstica a los niños que inician el cuarto año de la primaria para saber cómo van en sus primeros 3 años de la primaria, de tal manera de que podamos tomar las decisiones. Entonces, en el Sistema Nacional de Evaluación vamos avanzando también de manera decidida. Una cuarta vertiente de la reforma educativa tiene que ver con la integración de la gran plataforma de información del sistema educativo que se llama el Sistema de Información y Gestión Educativa, en donde hemos logrado, y como un ejercicio también de transparencia, secretario, el tema de integrar la nómina de los maestros en lo que se llama ahora el FONE, en este fondo único que se centraliza y que logra una mayor transparencia y que evitamos las prácticas de corrupción. Pero al mismo tiempo el gran sistema de información y gestión educativa se forma con la información del censo de escuelas, maestros y alumnos que se llevó a cabo en la educación básica, y llevaremos a fin de año y el próximo año el censo de educación media superior, y estamos llevando a cabo un nuevo programa para integrar lo que le llamamos el CIGE de escuela, es decir, tener la información en línea desde cada una de las escuelas de todo el país, a fin de que quienes tomamos decisiones en el sector central podamos realmente analizar mejor la información. Y ahí también se encuentran las bases de datos del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las bases de datos que tienen que ver con el mismo sistema educativo en general. Y la quinta vertiente de la reforma educativa tiene que ver con todo el trabajo que hemos hecho en los últimos meses, reuniones regionales, reuniones nacionales de expertos, para fortalecer, para poner al día el modelo educativo. Y esta tarde vamos a platicar un poco más en otro de los paneles sobre el tema de la educación cívica, la educación ética, para la formación de nuestros niños y en el modelo educativo. Pero lo que yo sí quisiera destacar, una vez que ponemos en contexto lo que es la reforma educativa, y que sí, la evaluación de los maestros es uno de los pilares, pero no el único, y estamos trabajando en él, pero estamos trabajando en los demás. Creo que una de las contribuciones más importantes del sector educativo para fortalecer la participación ciudadana, tanto en el diseño, en la instrumentación y en la vigilancia de las políticas públicas, es justamente la reorganización y el fortalecimiento de los consejos de participación social en la educación. Son una nueva figura que desempeña un rol estratégico para impulsar la transparencia, para impulsar la rendición de cuentas de nuestras políticas y también para impulsar lo que les comentaba al principio de la autonomía de gestión en las escuelas en el marco de esta reforma educativa.
La experiencia internacional nos ha mostrado que la participación activa, la participación corresponsable de los actores del proceso educativo, y aquí principalmente de los padres de familia en el nivel educativo básico, resulta un factor decisivo en los resultados de la gestión escolar y sobre todo en la calidad de la educación y en el aprendizaje. El involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo, ya sea en el diseño y seguimiento de la política educativa nacional o como vigilantes sociales del desempeño educativo de cada plantel escolar en todo el país, los coloca a los padres de familia como actores clave en el proceso para lograr una educación de calidad. Estos consejos escolares de participación social, es cierto, fueron creados por la Ley General de Educación de 1993. Sin embargo, con la reforma educativa propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña, se logra que estos consejos de participación social en la educación adquieran un nuevo papel, un rol estratégico, ya que se les concibe como instancias para lograr un cambio estructural en el funcionamiento del sistema educativo, y sobre todo este cambio está basado en la participación y en la corresponsabilidad. La Ley General de Educación vigente faculta a la Autoridad Educativa Federal, a la Secretaría de Educación, a fijar los lineamientos. Así lo hizo la Secretaría del Secretario de Educación. Se publicó un acuerdo en donde se publican estos lineamientos, y ahí se establece que los consejos son instancias de participación social en la educación, son de consulta, de orientación, colaboración, apoyo e información, con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura, a elevar la calidad y la equidad en la educación básica. Yo quisiera resumir aquí que hay realmente en donde se busca incidir son en 4 vertientes fundamentales en el caso de los consejos. Uno, sin duda, es fomentar la participación organizada de la sociedad, tanto de los padres de familia que tienen hijos inscritos en la escuela, como los maestros, los exalumnos y demás miembros de la comunidad que están interesados en el desarrollo de cada escuela. 2, promover y motivar que se atiendan las diversas necesidades de la escuela en aspectos como infraestructura, mantenimiento de sus instalaciones, en apoyo a las actividades tendientes a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 3, ejercer ese papel de Contraloría Social de los programas institucionales que se apliquen en cada escuela mediante el seguimiento, la supervisión y la vigilancia del cumplimiento de metas y de las acciones comprometidas, contribuyendo a la correcta aplicación de los recursos públicos que se asignaron a la escuela en dichos programas. Y 4, favorecer la autonomía de gestión escolar, desarrollar una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y dar seguimiento a la normalidad mínima en las escuelas. Es importante señalar aquí, y no lo había comentado, que con la reforma educativa ahora se define muy claramente, tanto en la Constitución como en la ley, que los actores y componentes del sistema educativo nacional son los siguientes, y aquí se incluye a los padres de familia como actores. Eso es muy importante, no se habían incluido como actores determinantes en el sistema educativo nacional. Son los padres de familia, el servicio profesional docente, la evaluación educativa, el sistema de información y gestión educativa y la infraestructura educativa son los componentes más importantes. Y de ahí que la participación de los padres en estos consejos escolares de participación social sea fundamental. Asimismo, la nueva ley señala que a nivel federal se constituiría, y ya se hizo, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Cada entidad federativa debe tener el suyo, cada municipio debe constituir el suyo también, consejos municipales de participación social de la educación. Y la normatividad también nos obliga a que cada escuela pública de educación básica, es decir, primarias y secundarias, las autoridades educativas vigilen la constitución y el funcionamiento de un consejo escolar de participación social en la educación. Ya hay un registro nacional sobre estos consejos.
también ocurre para las escuelas privadas. Así es de que aquí lo que es muy importante, les mencionaba en cuanto a la participación de los padres de familia en su labor de Contraloría Social, es que en la gran cantidad de programas de la Secretaría de Educación Pública, como son el programa de escuelas de calidad, el programa de escuelas de tiempo completo, el programa de escuela segura, el de fortalecimiento de la calidad de la educación básica, el programa para la inclusión y la equidad educativa, programa para el desarrollo profesional docente, todos ellos establecen justamente que los consejos escolares de participación social son quienes desempeñan la función de Contraloría Social. Los recursos que están llegando directamente a los directores de las escuelas en el programa de la reforma educativa, que se han invertido alrededor de 7,500 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y el mantenimiento y equipamiento. Las decisiones las toman los directores junto con los padres de familia, con estos consejos escolares de participación social. ¿En qué momento estamos? ¿En dónde estamos en este momento? Bueno, pues ya se instalaron 203,426 consejos. Esto representa una cobertura del 86% del total de las escuelas de nivel básico en todo el país. Si tomáramos esas escuelas, ahí estarían alrededor de 20 millones de alumnos en donde ya existen los consejos escolares de participación social. Tenemos que completar lo que nos falta. Ya nos decía el secretario la complejidad del sistema educativo. Yo en muchas ocasiones y en reuniones internacionales se habla del gran avance de países como Finlandia o como Suecia o como Polonia. Y cuando uno ve Finlandia, pues uno ve que la población total de Finlandia cabe 7 veces en el sistema educativo mexicano. Si nosotros tenemos un sistema educativo de 36 millones de alumnos, entonces uno ahí se da cuenta de la complejidad de un sistema educativo como el nuestro, en el cual tenemos que ir avanzando en la implementación de la reforma educativa. Así es de que en el caso de las escuelas primarias, la cobertura ya de los consejos es de 87%, en las secundarias del 85%. Y finalmente, además de las funciones de Contraloría Social que desempeñan estos consejos escolares, en la planeación y ejecución de los programas, vemos que hay otras tareas que desempeñan y que es fundamental. Uno, sensibilizar a los padres de familia para que dediquen al menos 1 hora diaria en casa al trabajo académico, con particular atención a los estudiantes de calificaciones no muy altas. Diseñar tareas y actividades extras para reforzar el aprendizaje de los alumnos. Establecer corresponsabilidad entre padres de familia y docentes para fortalecer el trabajo académico. Establecer la vinculación con los consejos técnicos escolares, promover programas y cursos los fines de semana, cursos sabatinos también para que se puedan aprovechar las instalaciones de la escuela. Es decir, hay un proceso muy importante de deliberación pública, de toma de decisiones al nivel de la escuela entre padres de familia y directivos. Finalmente quisiera mencionar que la gran batalla de México en el siglo XX en materia de educación fue la cobertura escolar. Llevar las escuelas al último rincón de nuestro país. Esa era la gran batalla, lograr la cobertura, y si recordamos en el año 1950, si la escolaridad era de 2 años de primaria o 2.5, hoy tenemos 9 años de escolaridad. Entonces la gran batalla del siglo XXI para nosotros hoy es la batalla por la calidad, por la equidad y por la inclusión. Es fundamental que ya que contamos con la cobertura en la educación básica, vayamos por la calidad y la educación, y en esta tarea la participación social, la participación de los padres de familia es fundamental. Creo que el siguiente paso sería, y obviamente tenemos que trabajar en ello, es en lograr la organización comunitaria poniendo como centro a la escuela y a su entorno. Vamos a lograr la calidad de la educación, el momento en que los niños puedan llegar a la escuela teniendo un entorno favorable para ello, tratando de combatir y de eliminar la violencia familiar, las prácticas de violencia familiar, y tratando de mejorar sobre todo parques, jardines, diferentes elementos del entorno de cada escuela. Y para ello hay que crear zonas de aprendizaje en donde los directivos y el colectivo docente, junto con los padres de familia, puedan tomar las mejores decisiones para elevar la calidad de nuestros niños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
después de escuchar las ramificaciones de la reforma educativa, sus dimensiones y la participación social que existe en el seguimiento de la política educativa, y una vez teniendo el panorama federal, es muy relevante y es un honor contar en este panel con el señor gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, porque el testimonio directo de quien es el primer mandatario de esta entidad federativa nos va a permitir conocer la experiencia viva y de más alto nivel de cómo percibe una entidad federativa la participación ciudadana y de la Contraloría Social, especialmente en el seguimiento de los programas federales que son aplicables fundamentalmente al desarrollo de infraestructura básica en las zonas metropolitanas y en las comunidades y municipios del Estado. En ese sentido, es un honor contar en este panel con la participación directa del señor gobernador, a quien además le apreciamos muchísimo el tiempo dedicado a este panel, además de la anfitrionería, el tiempo dedicado. Así que escucharemos la experiencia a nivel local. Señor gobernador Jorge Herrera Caldera, adelante, por favor. Muchas gracias, Virgilio. Agradezco la presencia de mis compañeros panelistas. Nuestra querida secretaria Rosario Robles, bienvenida a Durango, que es tu casa. Quiero también pues agradecer la presencia de, una vez más, de Javier Treviño, que está haciendo una labor extraordinaria como subsecretario de Educación, que es pues un área, como ya nos lo ha compartido, de fundamental para no solamente cómo ejercer el recurso, sino lo más importante, la formación de nuestros niños. A Juan Manuel Portales también agradecer, es un honor el que estés aquí con nosotros en Durango, y decirles a todos ustedes, amigos contralores de las diferentes entidades y contralores que nos acompañan de diferentes municipios, la participación ciudadana y la Contraloría Social es fundamental para que ustedes puedan ejercer su responsabilidad. Yo diría, en primer lugar, ustedes tienen que ser en su responsabilidad unos funcionarios con total libertad para poder meterse a fondo a cualquier situación de denuncia y a cualquier investigación que se tenga en su ámbito estatal, que tiene que ver también con cada uno de los municipios. Porque es la principal responsabilidad que tienen ustedes, y si realmente quieren ayudar a su gobernador a que en este sentido de la Contraloría, del combate a la corrupción, se tenga éxito, lo primero también que tienen que pedir es total libertad para que puedan ejercer su función. Esto es fundamental. Un contralor que no tiene la libertad total de su gobernador para poder realizar su desempeño, realizar su función, es prácticamente un contralor que está atado de manos. Y en esta función que ustedes tienen, que es fundamental, el mecanismo de poder tener una participación ciudadana que les permita que los ciudadanos se organicen para ser los contralores sociales, es el vehículo más eficaz para que ustedes puedan tener lo que siempre queremos todos, una Contraloría preventiva. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Porque al momento que el ciudadano se le da el poder de que pueda ser él el que lleve a cabo la supervisión de la obra,
En ese momento, amigos contralores, ustedes están seguros de que esa obra no va a tener problemas. Y desde ese momento, ustedes están haciendo efectivo una prevención del gasto, del buen ejercicio del gasto público. Por eso es tan importante que ustedes multipliquen la participación ciudadana con los comités de Contraloría Social. Es indispensable. Hace poco, en algunos de los eventos que tuvimos aquí en Durango, de los diferentes municipios, aquí a nivel estatal también se hacen concursos, y ganó un comité de un municipio al interior del estado. Y era precisamente sobre un drenaje, fue el que ganó. Y entonces entre los vecinos, pues eran gente que no tenía algún conocimiento técnico, pero uno de ellos tenía un compadre que era ingeniero. Y entonces le dijeron al compadre, ayúdanos. El compadre no era de la colonia ni era beneficiario de la obra, pero el compadre pues apoyó ahí a sus compadres en decirles las especificaciones que tenían que llevar la tubería, en decirles cuál debería ser el gruesor del tubo, en decirles cuál era el material del tubo. En esa ocasión tuvieron que cambiar la tubería, porque el tubo que se iba a usar no era el adecuado. Era un tubo rígido, me acuerdo bien, y exigía a la obra una nueva tecnología que era un tubo para el drenaje con flexibilidad. Y se cambió. Esto se hizo porque el comité estuvo al pendiente que hiciera la obra y que se hiciera bien. Y aunque los vecinos a veces no son los expertos, ellos tienen la manera cómo hacerse, como en este caso del compadre, para que les diga si está bien o no el constructor. ¿Y saben qué? Esas pequeñas obras se hacen con calidad y se hacen con eficiencia. Hace unos momentos en la inauguración decía Javier o Virgilio, no recuerdo, sobre la participación de la mujer en esos comités. Es bien importante. Fíjense ustedes, cuando una ama de casa contrata a un maestro albañil para que le eche la barda de su casa, ¿cómo es la mujer de exigente con el maestro albañil? Si no es como ella quiere, hace que se la vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque la mujer está bien al pendiente de que las cosas se hagan debidamente. Aplauden a las mujeres. Y eso se hace porque la mujer quiere su casa y quiere que esté bien. Los comités ciudadanos es una forma de que todos queremos nuestra casa en común. Y nuestra casa en común es la colonia. Nuestra casa en común es el barrio. Nuestra casa en común es el espacio público. Y nosotros tenemos que hacer, así como cuidamos nuestra casa, no hay nadie que cuide más el que se haga bien una obra que la ciudadanía, que se le dé el poder para que pueda tener esa facultad de supervisar y hacer que las cosas se hagan debidamente. Yo quiero decirles, esta es una obra extraordinaria y es la única manera, fíjense bien, en que podemos garantizar que las obras se hagan y se hagan bien. Y es importante que la participación ciudadana inicie desde cómo y en dónde y qué obra hacer. Decía nuestra querida secretaria Rosario Robles, cómo tienen los comités en desarrollo social para que la gente, ante el escaso recurso, elija qué obra tiene más prioridad. Eso es bien importante, que las obras se hagan en consenso con la gente. ¿Qué es lo que necesita más una colonia? El drenaje, necesita más el agua potable, necesita más la electrificación, porque esas son las pequeñas obras que se necesitan en colonias, barrios y fraccionamientos. Son las obras que se necesitan en el medio rural y son las obras que se necesitan
en las comunidades indígenas y en la sierra de todos los estados. Y a veces se lleva uno sorpresas. Yo tengo la experiencia de haber sido presidente municipal de la capital. Y la capital tiene una gran área de zona de sierra y zona rural. Y me encontré siendo presidente municipal que Comisión Federal de Electricidad había realizado una inversión en la Sierra de Durango, 70 y tantos millones de pesos. Ya tenía un año y medio terminada la obra y no había hecho la conexión a las casas de los beneficiarios. Y entonces se gastaron 77 millones de pesos y no había un comité ciudadano que exigiera que le metieran el cablecito del poste a su casa, que ya eran unos metros, que se gastaron 77 millones y tenían año y medio 77 millones tirados, porque no servían para nada, porque no había la manera de meter la conexión a la casa del beneficiario. Cuando se hacen las cosas con la participación ciudadana, en primer lugar la gente sabe qué es lo que se va a hacer. Y en segundo lugar, la gente está esperando la terminación para tener el beneficio. Y si no, sucede como en esa ocasión, pasó año y medio, se gastaron 77 millones de pesos y no había llegado el beneficio de poder prender un solo foco. Y esta es una situación que nos pasa todos los días. Tenemos que poner mucho énfasis, y este ejemplo que les comentaba del drenaje es algo fundamental en toda la zona rural, en toda la zona sierra y también en las colonias. ¿Por qué? Porque el drenaje es fundamental y todas las obras hidráulicas para la salud de la gente. Es sin lugar a dudas uno de los principios, mi querida Rosario, para combatir realmente la pobreza y que haya mejores condiciones de vida. Sí es así, ¿verdad? Es fundamental. Hay comunidades, de veras, ustedes lo saben muy bien, que así como nunca saben qué es tener un foco prendido, nunca han tenido drenaje ni agua potable. ¿Y qué es lo que pasa en esas obras? Y que tenemos que hacer en todas las obras, comités, para que realmente se metan a fondo, porque las obras de CNA, las obras de los operadores del Estado y de los operadores del municipio, se quedan enterradas. Y entonces los costos son bien importantes. Pueden meter un tubo de 10 pesos cuando deben de meter un tubo de 100 pesos, como estaba presupuestado, para que tenga la capacidad y tenga el material suficiente para la durabilidad. Y ahí son de las obras que a veces se cometen las corrupciones más grandes, porque nadie sabe del contenido, de los requisitos que debe llevar la tubería, y son obras que quedan enterradas, ¿y quién va a reclamar? Por eso es bien importante que la gente se ponga bien aguzada y que se ayuden del compadre para que puedan tener la certeza de que esa obra, que se gastan miles de millones de pesos, el presupuesto más o menos de CNA para este tipo de obras era a nivel nacional sobre 35 mil millones de pesos. Son obras de gran necesidad, de gran cuantía, que se multiplican alrededor de todo el país y que lamentablemente son obras donde muchas veces se cometen los mayores actos de corrupción. Eso es lo que se requiere. Se requiere también que los presidentes municipales, fíjense bien, los presidentes que todavía estén por aquí presentes, y también los gobiernos de los estados, no permitamos que el presupuesto se diluya. Y también ahí se necesita la participación ciudadana para que las obras prioritarias puedan ir dentro del presupuesto. Y tenemos que atacar fuerte acciones de corrupción como los que se escuchan, y hay que ponerlos sobre la mesa, de los diferentes moches que a veces algunos diputados exigen para que bajen recursos a los municipios. Esto no se puede permitir,
porque han salido en los medios que hay moches de 10, 15 o 20%. Imagínense nomás. Y aquí los ciudadanos tenemos que exigir que ningún diputado pueda estar realizando esa práctica que se ha vuelto, según han salido en los medios, en algunos diputados, prácticas comunes. ¿Cómo es posible que pidan 10, 15, 20%? ¿Cómo va a llegar esa obra? Si ya viene desde origen, pues para que sea una obra de tercera o cuarta calidad. Y es los orígenes. Y muchas veces los diputados piden obras que no tienen absolutamente ninguna repercusión social. Eso es bien importante. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo también fui diputado federal, estuve en la Comisión de Infraestructura y a veces que pedían los diputados diferentes proyectos, diferentes obras de caminos rurales que ni siquiera tenían proyecto. Y eso es una causa de la que no se ejerce el recurso, y cuando se ejerce de manera indebida. Como gobernador quiero decirles que es bien importante el que la ciudadanía pueda tener confianza. Lo decía yo hace unos momentos en intervención en la inauguración de esta reunión nacional. La gente no confía en sus gobernantes y la causa es por las obras pequeñas, medianas y grandes. Y es importante que nosotros como gobernantes le demos el poder a la gente. Es importante que nosotros como gobernantes también hagamos caso de la denuncia ciudadana y que vayamos a fondo. Es importante que nosotros hagamos posible que no reine la impunidad. Pero estas acciones de esta corrupción galopante que erosiona el tejido social, realmente lo hagamos realidad, el combate a la corrupción con los comités ciudadanos. Yo quiero decirles, no hay herramienta más eficaz que los comités ciudadanos de Contraloría Social, y que ustedes, amigos contralores, se hagan valer para que realmente realicen su función de manera eficaz con la ciudadanía. La ciudadanía debe de participar y ser la que vigile y haga posible que las pequeñas, medianas y grandes obras que se hacen con dinero de la gente, que se hacen con dinero del pueblo, que nosotros como servidores públicos no somos más que administradores, la gente sea la que esté en vigilancia y haga posible que se hagan las cosas bien como Dios manda. Y eso también nos ayuda mucho, porque como dije en un principio, es la base para que sea una Contraloría preventiva. Si la ciudadanía se empodera y hace posible que las cosas se hagan bien hechas, nosotros estamos cumpliendo también como funcionarios públicos. Y yo les diría, por último, estos comités, multiplíquenlos y ojalá los podamos hacer no solamente para una Contraloría Social de obras sociales, sino que también veamos mecanismos para las medianas y grandes obras de nuestro país. Es la única manera en que podemos realmente volver la confianza a la gente y que un país tan rico como es México realmente pueda tener la ciudadanía mejores oportunidades, podamos de veras combatir la pobreza. No podemos permitir estas situaciones de pobreza siendo un país con tanta riqueza, pero en gran parte es porque el recurso, pues tenemos que hacer que se realice y se ejecute en forma eficiente y transparente. De tal manera que en sus manos está y estamos, pues hago votos para que se puedan multiplicar estos comités en toda la obra pública que se realice en el país. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, señor gobernador, por compartirnos no solamente su experiencia, sino por aportar un conjunto de propuestas
respecto de la probable participación y perspectiva de la Contraloría Social en situaciones muy particulares como tienen que ver con la obra pública que impacta directamente a las comunidades. Vamos a cerrar la parte de exposición del panel hablando de la última etapa en términos de vigilancia de los recursos públicos, la fiscalización y la rendición de cuentas. Es muy importante que en la voz del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, conozcamos cuál es la aportación que los ciudadanos pueden realizar a la rendición de cuentas y a la fiscalización posterior de los recursos públicos y de qué manera la Auditoría Superior de la Federación sustenta y aprovecha los testimonios de las Contralorías Sociales en términos de la importante labor que juega en el Estado. Muchas gracias, el contador Juan Manuel Portal, y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar expresar el gusto y gran honor que para mí representa el poder participar en este panel con tan distinguidos servidores públicos. Quiero saludar con mucho cariño y mucho respeto a mis colegas, los secretarios de Contraloría de las entidades federativas. Y como lo expresó el secretario Andrade, desde el punto de vista de la autoridad superior, la Contraloría Social ha pasado del plano teórico a convertirse en un mecanismo que puede suministrar insumos de gran importancia para el desarrollo de las actividades de la auditoría gubernamental. De ser un argumento retórico, ha devenido en una herramienta importante que permite establecer un vínculo institucional entre la población receptora de bienes y servicios suministrados por el Estado y las autoridades encargadas de llevar a cabo la fiscalización del uso de los recursos públicos. La Contraloría Social hoy en día es un instrumento que promueve la democratización de las decisiones públicas a través de propiciar el encuentro e intercambio de perspectivas y enfoques de un ámbito que hasta hace poco era secundario en el establecimiento de parámetros de cumplimiento de metas, de un uso eficaz y eficiente del presupuesto orientado a fines sociales y de la satisfacción de las demandas ciudadanas. En la Auditoría Superior de la Federación hemos promovido una serie de estrategias para incrementar la oferta de información disponible a la ciudadanía. Asimismo, contamos con un sistema de recepción de denuncias sobre posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Una de ellas ha sido la revisión de nuestro esquema de atención a las demandas públicas que denominamos línea ética de denuncia. Es así que, a través de este mecanismo, buscamos en primera instancia acercarnos al ciudadano para poder contar con una fuente de información alterna respecto al destino que las entidades encargadas del ejercicio del presupuesto hacen de los recursos que pertenecen a todos. Hemos decidido afinar nuestro enfoque con el fin de que la información obtenida sea relevante, oportuna y represente un punto de partida para la planeación y ejecución de auditorías. El éxito del esquema de Contraloría Social está íntimamente vinculado al interés y a la participación activa de sectores ajenos a la estructura del sector público respecto a la actuación gubernamental en su calidad de proveer bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. En este sentido, la percepción institucional para la participación social gira básicamente en torno a involucrarla y utilizarla en la ejecución de tareas dentro de los propios programas, pero no a insertarla como un elemento vigilante empoderado con la información suficiente para evaluar la gestión. Al respecto, se aprecian resistencias determinantes en los funcionarios de algunas instituciones, bajo argumentos de falta de preparación académica de la población participante, peligro de politización del trabajo de las organizaciones, resistencias sindicales y la falta de presupuesto para capacitación de las figuras participativas, entre otras. La Auditoría Superior de la Federación realizó un estudio
con el objetivo de mostrar un diagnóstico general sobre las principales figuras de participación social en los fondos y programas del gasto federalizado. Esto a efecto de identificar sus fortalezas, insuficiencias y áreas de mejora, así como proponer acciones para su fortalecimiento y presencia efectiva en la gestión